Vamos a- Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la sesión síncrona que corresponde a la semana 4. Vamos a iniciar con la unidad 3, que son medidas de tendencia central y dispersión. ¿Ok? Bueno, vámonos para acá. Bueno, entonces aquí algo que es muy interesante es que estas medidas, pues va a ser algo muy utilizado en estadística para ir analizando el conjunto de datos. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, pues la primera medida, que es la que constantemente estamos utilizando, es la media. La media, pues, por ejemplo, hacemos cálculos, ¿no? De manera, hacemos una estimación, por ejemplo, de decir, si alguien nos pregunta, ¿qué edad más o menos qué edad promedio tienen los niños que acuden a ¿cómo se llama? A un equipo, ¿no? A entrenar en un equipo de fútbol. Bueno, y si le preguntan al entrenador así a bote pronto, pues él va a hacer una estimación y va a decir, bueno, más o menos la edad promedio es de 12 años. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Lo que está haciendo realmente en su mente es del conjunto de personas que tiene, de niños que acuden a entrenar, lo que hace es hacer un rápido promedio, ¿no? Y entonces, más o menos, él hace este cálculo mental y dice, ok, más o menos la edad promedio es de tal. Entonces, constantemente estamos haciendo esto. Siempre estamos utilizando la media para dar un cálculo que describa a un conjunto de personas, ¿no? Es muy utilizada la media, ¿no? O promedio, que también se le puede decir, pero bueno, en estadística utilizamos la palabra media, ¿ok? Y entonces, eh, aquí vamos a utilizar también otras medidas que van a ser, que son de centralización o de medidas de tendencia central, que sería la moda y la mediana, ¿no? Vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? eh, que los datos, vamos a analizar, vamos a recabar una cierta información y ahora lo que vamos a hacer es, esa información pues va a ser nuestro conjunto de datos que vamos a analizar. Ya vimos cómo lo empezamos a organizar a través de las tablas de frecuencia. Podemos hacerlo para datos no agrupados, ¿no? Una tabla de frecuencias para datos no agrupados, o podemos hacer lo que es la tabla de frecuencias para datos agrupados, ¿no? Todo este tema de lo que estoy hablando, pues ya viene descrito en los materiales de la unidad 2. Entonces, por lo tanto, me voy a estar refiriendo a ello. Entonces,
Ya tenemos esta tabla de frecuencias. Ya tenemos esta tabla de frecuencias. Y esta tabla de frecuencias, lo que hacemos es ver qué tanto de las medidas de tendencia central, si lo vemos de tendencia central, que este conjunto de datos, qué tanto cuál es su distribución, en el sentido de decir qué tanto se alinea a la media o qué tan, a valores medios o qué tanto se dispersa, o sea, se aleja del valor medio. Esa sería una. La otra es qué tan dispersos o variables son los datos. Entonces, esas son las otras medidas que vamos a estar viendo. Entonces, la cuestión aquí es que vamos a estar analizando. Estas medidas son de uso constante, normal. En estadística nos ayuda mucho a describir poblaciones, nos ayuda mucho de manera inmediata, lo vamos a ver, no quise adelantar lo que es la mediana ni la moda, pero lo vamos a ver en este momento, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. Entonces, iniciando las, las medidas de tendencia central, sí, vamos a tener que vamos a poder obtener valores que representan, obviamente, como menciona aquí su nombre, representan el punto central de los datos. Y también, pues nos van a ayudar a determinar el valor más representativo de la variable que se requiere analizar. Es decir, cuando estamos hablando, ¿cuál es el valor más representativo de la variable? Pues es el valor promedio. Y ese valor promedio lo que hace es que nos permite describir de alguna manera el conjunto de datos. ¿Ok? Es una forma de hacer. Bueno, entonces vamos a ver cómo se obtienen estas medidas. Bueno, la primera medida pues va a ser la media, que ya hemos estado hablando. Y es la que más se utiliza. ¿Cómo lo obtenemos? Pues lo obtenemos obteniendo el promedio. En realidad, media y promedio es lo mismo, ¿no? Es una media, vale la pena comentar, y es media aritmética, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues tengo yo todos los valores, los voy sumando y luego lo divido entre el total de los valores. Si tengo que sumar 20 valores, pues entonces lo divido entre 20. Si son 50 valores, pues lo divido entre 50, en fin. Y entonces de esa manera obtengo la media o el promedio. Entonces, por ejemplo, déjenme compartirles aquí. Ujú. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tengo? Lo primero es que como les decía, la media, que es la X testada, tengo el valor 1, el valor 2, hasta el valor n, ¿ok? Y entonces lo que hago es sumar desde el valor 1 hasta el valor n y lo divido entre n, que es el total de datos que tengo que sumar. Y de esa manera obtengo la media. Esta es la representación matemática de la fórmula para obtener la media. Y entonces vamos a decir que aquí tengo la muestra, tengo yo una muestra. Esta muestra me dice que es del consumo de cigarros por semana. Y bueno,
yo pues estoy viendo que la semana uno, ¿no? Se recabó la información que solamente se fumaron 3, luego 4, luego 6, luego 3, luego 5 y por último 5, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Entonces, 6 semanas que se recabó información del consumo de cigarros. Entonces, la media, pues es muy sencilla. Voy a sumar 3 más 4 más 6 más 3 más 5 y más 5 y lo voy a dividir entre 6 porque son 6 semanas. Entonces, la media es 4,3333, ¿ok? Entonces, ya tengo esa es la media. Bueno, si le aumentamos otro dato, ¿no? Vamos a decir que la semana 7 se fumaron o nos fumamos muchísimos cigarrillos y esto fue debido a que, pues no sé, hubieron muchas fiestas, qué sé yo, muchas situaciones conflictivas, lo que sea, ¿no? Bueno, ahora voy a tener los mismos datos que tenía anteriormente, más el de la semana 7. Ahora, si se fijan, ¿no? El problema que yo tengo aquí, el resultado es que me da 11. La media es de 11. Pero si se fijan, pues el 11 pues no me representa el conjunto de datos. Entonces yo tengo aquí lo que se conoce como un sesgo, porque este valor que está aquí es muy alejado de los demás y esto va a afectar realmente la media. Y la media pues no va a ser una media que represente al conjunto de datos. Entonces, normalmente lo que podemos hacer es que esta medición, pues en algunos casos, no quiero decir que en los ejercicios que vamos a hacer, ojo, pero normalmente esta medición se excluye porque no corresponde a una consistencia, sino que por situaciones que no se dieron en ninguna de las otras semanas, ocurrió esto, ¿no? Y entonces, esto también, esta medición, puede ser que haya errores involucrados al recabar la información, etcétera. Entonces, esto pues corresponde a un sesgo, ¿no? Entonces, simplemente lo que se hace es no tomarlo en cuenta, ¿ok? No se toma en cuenta y se extiende, vamos a decir, la prueba, el experimento a más semanas para ver si efectivamente pues esta curva se aplana, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a a esto que estamos comentando? No, profesor, gracias. Sí. Bueno, luego viene lo que sería la mediana. La mediana, vamos a ver, que es el valor que se encuentra exactamente en la mitad de un conjunto ordenado de datos. ¿Se acuerdan que en la unidad 2 lo que hicimos fue pues, recabar información? Ya después de que teníamos recabada la información, llevamos a cabo ordenar, el siguiente paso era ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, aquí nos hablan de eso. Hablan de que la mediana es el valor que está exactamente en medio de un conjunto de datos ordenado. ¿Ok? Significa que está de menor a mayor, ya ordenado. Y entonces, obtener la mediana es muy sencillo. ¿Cómo se obtiene? Pues lo primero que hacemos es ordenar los datos. Luego
vamos a ver que si el número de datos n es impar, o sea, 5, 7, 9, 11, 13, lo que sea, la mediana es el valor de en medio, ese nos va a dar un valor en medio. Va a ver, si los datos son 7, vamos a ver que el dato que está en la casilla 4, ¿sí? Ese sería la mediana, ¿ok? Ahora bien, si el número n, el número de datos es n, perdón, si el número de datos n es par, entonces aquí la mediana pues va a ser el promedio entre los dos datos en donde cae exactamente la mediana. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplito, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Con los mismos datos del arreglo anterior, de la muestra anterior, ¿no? Que estábamos viendo. 3, 4, 6, 3, 5 y 5. Pues vamos a ordenar. Ahora, estos datos no están ordenados, ahora los ordenamos de menor a mayor. Y ahora sí, ya podemos obtener, como en este caso son 6, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo que hacemos es, la mediana cae precisamente entre los datos 4 y 5, ¿no? Son par, el conjunto de datos es par, y entonces va a caer aquí en medio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es sumar 4 más 5 y dividirlo entre 2 y me da 4,5. ¿Ok? La mediana en este caso va a ser 4,5. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, gracias. Perfecto. Luego, vamos a ordenar la mediana, si se fijan, con el caso donde tenemos este valor muy alejado de todo el conjunto de datos. En este caso, el conjunto de datos es impar, ¿no? Son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, en este caso, el valor que es la mediana sería el valor que queda exactamente en medio del conjunto de datos, que sería este 5 que está aquí. ¿Correcto? Y entonces la mediana es 5. ¿Vale? Bueno. Ahora vámonos con la moda. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿sí? Este es el valor que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Es el que se repite más número de veces. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En el conjunto ordenado que teníamos aquí, ¿no? Está ordenado, lo vamos a ver, y entonces nos damos cuenta que hay dos valores que se repiten más que los otros. Entonces tenemos que la moda se le llama bimodal porque hay dos modas, el valor 3 y el valor 5. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de esto? No, profesor. Bueno, entonces hay otro concepto que se llama sesgo, y el sesgo pues nos va a describir cómo es la distribución de los datos, es decir, si son simétricos, si se cargan hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se les llama esto. Entonces, lo primero es simétrica, es si la mayor concentración de los datos se encuentra en el centro de la distribución, o sea, es simétrica, ¿no? Sesgada si la mayor concentración de datos está a la izquierda. Fíjense cómo es diferente.
Yo tengo a ver si aquí hay una gráfica, aquí está. Por ejemplo, esta gráfica, fíjense, el mayor número de datos está cargado hacia la derecha, ¿no? Lo podemos ver. Sin embargo, el sesgo se le llama sesgo a la izquierda, ¿ok? El sesgo es la ausencia de la información, ¿ok? Entonces aquí tengo que todos los datos están cargados hacia la derecha. Aquí tengo la simetría, entonces todos los datos están de alguna manera agrupados hacia la parte central. Y en el caso del sesgo a la derecha, pues es el inverso del sesgo a la izquierda. O sea, si se fijan, los datos están cargados hacia la izquierda, sin embargo, pues el sesgo se le llama que es sesgo a la derecha. Es decir, aquí no hay datos, ¿sí? Tomen en cuenta eso porque así es la convención que se utiliza. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, muy bien. A ver, espérenme tantito antes de pasarnos a esta. Bueno, entonces, estas son las tres medidas que vamos a estar utilizando mucho, que son las medidas de tendencia central, ¿no? Ya vimos que la media es el promedio aritmético del conjunto de datos, ¿ok? Esa es la media. Luego vimos que la mediana es el valor que cae exactamente a la mitad del conjunto de datos, la mediana. Y la moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Podemos tener una moda, podemos tener dos modas o en el conjunto de datos podemos tener varias modas. Es decir, puedo tener un conjunto de datos puede ser multimoda o multimodal, ¿ok? Entonces, yo puedo tener diferentes, pues, ¿cómo se llama? Varias modas, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. No, en el caso de la moda, pues es el valor o los valores que más se repiten en el conjunto de datos. Bueno, ya vimos cómo se calculan cada una de ellas, muy sencillo. Estamos viendo lo del sesgo, cuando es simétrica, ¿no? Cuando un conjunto de datos es simétrico es porque los valores se agrupan hacia el centro. Cuando es sesgada a la derecha, los valores en realidad se están cargando hacia la izquierda. Y cuando es sesgada a la izquierda, los valores se están cargando a la derecha. Aquí están sus representaciones gráficas. Bueno. Muy bien, entonces el siguiente tema, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profesor. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver las medidas de variabilidad o dispersión. Como su nombre lo indica, es qué tanto varían y qué tanto están dispersas unas de otras, ¿ok? De los valores, de cada uno de los valores. Entonces, esto, vamos a ver que entre más, por decir algo, entre menos dispersos estén los datos unos de otros, mejor nos mejor van a ser para describir las características de una población. Cuando están demasiado dispersos, eh, las características de la población
no se conservan del todo. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en estas medidas, pues es importante determinar qué tan cercanos o alejados están los datos del valor medio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en este sentido, que tiene muchos usos, el poder ver qué tan alejados están estos datos, ¿no? Y entonces, para determinar este alejamiento, pues utilizamos lo que son las medidas de variabilidad o de dispersión. Normalmente se les llama medidas de dispersión, pero bueno. Tengo las medidas de dispersión pueden ser absolutas o relativas. Por ejemplo, en el caso de absolutas están el rango, ahorita vamos a ver el rango, la varianza y la desviación estándar. También pueden encontrar a la desviación estándar, ¿cómo le llaman? Los argentinos y los españoles le llaman desviación. Sus textos dicen de otra manera, pero bueno, me voy a acordar. Y luego está las relativas, que es el coeficiente de variación. Bueno, entonces el rango también se le llama recorrido y es la medida de dispersión más fácil de determinar, ¿no? El rango solamente depende de dos valores, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cómo se calcula? Pues restando el valor máximo, perdón, el valor mínimo del valor máximo. Entonces, R es el rango recorrido, X max, pues es el valor máximo de los datos, y X min es el valor mínimo de los datos, ¿ok? Entonces, vamos a verlo aquí en nuestro ejemplo que hemos estado utilizando, que ya está ordenado. Y entonces aquí lo que vemos es que el valor máximo, pues es 6, el valor mínimo es 3, y por lo tanto el rango o recorrido es 3. Es decir, los valores, todos los valores caen en este rango. Es decir, que solamente van a estar comprendidos entre un valor mínimo que es 3 y un valor máximo que es 6. ¿Ok? Bueno, algo que sí es importante mencionar es que el rango pues ignora la distribución de datos, o sea, no sabe si están concentrados hacia el límite inferior o hacia el límite superior, no se sabe, o si están distribuidos uniformemente. No podemos saber cuando solamente nos dan este rango, ¿no? Este cálculo de rango. Por otro lado, también si tenemos valores muy grandes, ¿no? Muy alejados del conjunto de datos, pues estos valores pues afectan muchísimo, ¿no? No, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la media, ¿no? Entonces, si se fija, por ejemplo, aquí, con el mismo ejemplo que ya hemos utilizado, con un valor que es muy alejado del resto de los valores del conjunto de datos, pues ese sería el valor mayor y ese sería el valor menor. Entonces, el recorrido sería de 48, lo cual, si lo vemos, pues no describe bien las características del conjunto de datos. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas con este? No, profesor. Muy bien. Bueno, entonces vámonos con la varianza. La varianza nos sirve para mostrar qué tan alejados o cercanos están los datos respecto a la media. Ahora bien, tenemos una distribución de datos binomial que se le llama,
que es como una campana, ¿no? Una campanita. A ver, creo que por acá estaba. Me voy a ir tantito nada más para a ver si la tenemos por acá. Aquí está. En una distribución de este tipo, aquí como la azulita, ¿no? Vamos a ver que los datos los vamos a estar midiendo de qué tanto se alejan de la media, que sería aquí, ¿no? Para que esta distribución de datos pues, sea simétrica, ¿no? Y tenga los mismos valores del lado izquierdo y los mismos valores del lado derecho. Entonces, aquí sería. Entonces, aquí veríamos qué tan alejados están de la media, ¿no? Los datos y los vamos a analizar en un momento dado. Un momento más. Bueno, entonces tenemos la varianza. La varianza, esta es la fórmula. ¿Cómo leemos esta fórmula? Aquí lo que tenemos, este es el dato, ¿no? El dato que estamos analizando es el valor del dato menos la media. Mu, esa es la letra mu, y representa la media, ¿ok? Y entonces aquí, el valor que obtengamos de la restarle la media al dato, ¿sí? Lo voy a multiplicar, lo voy a elevar al cuadrado. Y lo mismo voy a hacer desde el dato 1 hasta el dato n, donde n es el total de datos, ¿no? Entonces voy a tener el dato 1, el dato 2, el dato 3, así hasta el dato n, ¿no? Que es aquí. Aquí esto me indica sumatoria desde i igual a 1, aquí está i igual a 1, que puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, hasta n, hasta xn, ¿ok? Y lo vamos a dividir entre n, entre el número de datos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿cómo se llama? Esta letra es sigma, esta letra es sigma y se representa la varianza como sigma al cuadrado. ¿Ok? Sigma al cuadrado es la varianza poblacional. ¿Ok? Y la varianza poblacional significa que esta ecuación la estamos aplicando a una población, no a una muestra. Ahora, similarmente, cuando estamos hablando de muestras, si se fijan, la diferencia es que no utilizamos letras griegas como sigma y mu, sino utilizamos letras arábigas como esta, ¿no? S al cuadrado es la varianza de la muestra y X testada es la varianza, digo, es la media, perdón, sí, es la media de la muestra. X testada es la media de la muestra. Y n minúscula, en este caso, es el tamaño de la muestra. ¿Ok? De todas maneras, aquí están los datos. Nada más que me estoy acordando que aquí falta, efectivamente, aquí falta un -1. Es n menos 1. ¿Ok? En este caso no, cuando estamos hablando de poblaciones es n y cuando estamos hablando de muestra es n menos 1 para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a ver en el conjunto de datos, ¿no? Aquí tengo el conjunto de datos, ya habíamos obtenido la media de este conjunto de datos, que era 4.33. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Pues le vamos de acuerdo a esta ecuación, pues le vamos al dato, le vamos a restar la media y lo vamos a elevar al cuadrado. Y toda la sumatoria la vamos a dividir entre n menos 1. ¿Ok?
Entonces, tengo 3 menos 4.33 elevado al cuadrado más 3, lo mismo, ¿no? Y así de esta manera. ¿Ok? Y, a ver, nos vamos a pasar, porque ya creo que ya me van a correr, ya me van a correr déjenme ponerles, déjenme ponerles aquí, ahí está. Caray, espérenme, ¿por qué no me deja? Ah, aquí está. Sí, aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Es la liga para que nos pasemos antes de que me saque. Bueno, nos vemos en un momentito en la siguiente liga, por favor, para continuar.